días. Gracias a los esfuerzos de la Escuela Ramal del INDER, donde estamos haciendo esta grabación, podemos responder a la solicitud amable de nuestra amiga doctora Regina Brandao de la Universidad San Judas Tadeo de Brasil, para insertarnos en este proyecto, en este seminario internacional de psicología del deporte, que tengo el honor de compartir con varios especialistas de diversos países, de España, de México, de algunos países que han desarrollado nuestra área de un modo excelente en los últimos años. Nosotros en Cuba pues tenemos una tradición ya de más de medio siglo trabajando psicología del deporte. Y en este caso, la doctora Regina y yo acordamos hablar sobre el tema de la teoría de la inversión y su importancia para el estudio y el control psicológico de entrenamientos y competencias en el deporte. La teoría de la inversión es insuficientemente conocida, lamentablemente, porque en nuestra opinión y como resultado de las investigaciones que hemos realizado en esta esfera, los modos metamotivacionales están presentes en la respuesta de estrés del deportista de una manera evidente, y nosotros vamos a tratar de abordar este tema del modo más potable para que no se convierta en un engorro para ninguna persona, entrenador inclusive, que puedan ver en la teoría de la inversión un problema. Todo lo contrario, es un facilitador, es una teoría facilitadora para el entendimiento de lo que acontece al deportista en condiciones de competencia. Pues bueno, vamos a comenzar con las primeras diapositivas. Las tenemos grabadas con audio gracias a esta tecnología y así vamos a comenzar. Luego nos vemos otra vez. Bueno, pues en esta diapositiva se pueden apreciar los datos del evento, Seminario Internacional de Psicología del Deporte de la Universidad San Judas Tadeo de Brasil, el nombre, el título de la conferencia, Inversiones Metamotivacionales en el Deporte, importancia de su estudio y control, y nuestro nombre, Luis Gustavo González Carballido, la fecha y etc. Pues para una mejor comprensión de las razones que hace recomendable a los psicólogos y entrenadores deportivos incorporar los conocimientos de la teoría de la inversión, se organiza la presente intervención que estamos en este momento haciendo de la siguiente manera. Vamos a hacer referencias a la insuficiente capacidad de los sistemas psicológicos tradicionales, la teoría del drive, la teoría de la U invertida, los modelos de estrés control y otros, para lograr psicodiagnósticos que tengan un mayor valor predictivo respecto al desempeño y al rendimiento en el deporte. No lo tienen. En muchas ocasiones los psicólogos, todos lo sabemos, sobre todo los que estamos en el campo, carecemos de un sistema psicodiagnóstico que nos permita prever eso que tal vez un médico lo puede tener u otro especialista. A nosotros nos cuesta un poco más de trabajo porque tenemos un mundo subjetivo que abordar y este mundo es muy abierto a determinadas influencias. También vamos a aproximarnos a las principales categorías de la inversión. Vamos a ilustrar por medio de referencias a situaciones deportivas protagonizadas por personalidades emblemáticas del atletismo cubano, en este caso Javier Sotomayor, con quien trabajamos 17 años, Ana Fidelia Quirós, con la que hicimos
preparación directa a competencia en 2 campeonatos del mundo, etcétera, para que se aprecie el valor práctico de la teoría de la inversión. Y vamos a hacer mención finalmente a un proyecto científico titulado Oportunidades de la teoría de la inversión para el deporte de alto rendimiento, el cual se encuentra a disposición de ustedes. Todo aquel que desee sumarse a este proyecto con una tarea, con una investigación, pues puede dirigirse a nosotros. Muchas gracias, ¿está bien? Bueno, existen teorías muy útiles aún que pretendieron en su momento explicar el desempeño deportivo. Sin embargo, han pasado los años, ya Hull no está, eso fue en los años 50, pero la teoría del impulso o el drive de Hull pretendió demostrar que a medida que aumenta el nivel de excitación, aumenta el nivel de rendimiento. Y esto no siempre es así. Se ha demostrado que en tareas relativamente de bajo nivel de dificultad sí se cumple esto, pero en tareas de alto nivel de dificultad pues puede no ser así. Al igual que ocurre con la teoría de la U invertida de Yerkes y Dodson, que puede explicar muchas respuestas emocionales. Sobre todo a mí me gusta más la teoría de la U invertida porque, como vamos a ver en las próximas diapositivas, tienen una función, pero sin dudas predecir el comportamiento en ninguno de los 2 casos se puede lograr de una manera con un % de eficiencia muy elevado. Hay que observar cuál de las 2 teorías puede satisfacer mejor o tiene un mayor valor predictivo. Esto no se ha logrado, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, la teoría del drive está compuesta por varios componentes. La ejecución deportiva aparece como un producto de H, que es la función multiplicativa del hábito, por el impulso o drive. La teoría del impulso parece explicar con cierta consistencia y solidez la relación existente entre el nivel de excitación arousal y ciertas actividades motoras gruesas. De eso ya les hablé en la diapo anterior. Sin embargo, esta teoría no es capaz de dar respuesta al hecho de que también deportistas muy cualificados, de mucha maestría y con amplio dominio de la técnica, cometen errores cuando el nivel de activación se incrementa. Lamentablemente, en psicología no hay 2 más 2, no es 4, es decir, no puede explicarlo todo. Ya Martens en los años 70 revisó en un metaanálisis que hizo, excelente, esa gran figura de la psicología del deporte, 27 estudios que pusieron a prueba la teoría del drive y solo 12 apoyaron esa teoría y 15 no la apoyaron. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí se pueden ver las 2. La de línea discontinua es la teoría del drive, la otra es la teoría de la U invertida. Como ustedes ven, la teoría del drive, en la medida en que aumenta el nivel de excitación, se presupone que aumenta el nivel de rendimiento. Ya les decía en una diapo anterior que esto se cumple en condiciones en que el nivel de dificultad es relativamente bajo y la tarea consiste en repetir un estereotipo dinámico motor de movimiento de la manera más exacta posible. Si yo no elevo nivel de excitación, esa expresión del estereotipo va a disminuir su calidad. Por eso es que deportistas de alto nivel, inclusive cuando tienen mucho nivel de excitación, pueden deteriorar el rendimiento. En nuestro caso, en el caso de quien les habla, la teoría de la U invertida parece más exacta, más oportuna, porque hay un óptimo nivel de excitación para el mejor rendimiento. Como se puede apreciar,
en el eje de las X está el nivel de excitación o arousal desde bajo hasta alto. ¿Cómo se obtienen los mejores rendimientos? Cuando el nivel de excitación es medio. Fíjense, cuando ploteas te encuentras el mayor rendimiento con un nivel de excitación alto, con un nivel de excitación medio. Pero si esa excitación disminuye, también lo hace el nivel de rendimiento. Si esa excitación aumenta con relación al óptimo, también disminuyen los rendimientos. Y esta relación parece más oportuna. Sin embargo, no es capaz de asegurar que responde a las demandas psicológicas y técnicas complejas de un deporte de alto rendimiento. Próxima diapositiva, por favor. Como se puede apreciar aquí, la U invertida ha mostrado consistencia en diferentes modalidades deportivas y en diferentes niveles de rendimiento. Sin embargo, en jugadores de tenis de distintos niveles, se necesitan distintos niveles de excitación para obtener los mejores rendimientos. Obsérvense que en un jugador de tenis avanzado se necesita más nivel de excitación para obtener un mejor rendimiento cuando tú comparas con jugadores de tenis intermedios y principiantes. Próxima, por favor. Véase aquí las bondades de la teoría de Yerkes y Dodson, como cuando las tareas son complejas, de alta dificultad, se necesita comparativamente un menor nivel de excitación. Vamos a pensar en el deporte de judo, por ejemplo. Vamos a pensar en el deporte de lucha. Sin embargo, las tareas relativamente fáciles, como es el caso del tiro deportivo, cuyo universo técnico-táctico es reducido, hay que controlar el cuadre de las miras, el apriete del disparador y el manejo de la excitación, de la respiración. Si todo eso funciona bien, yo necesito un nivel de excitación relativamente menor para el mejor rendimiento. Próxima, por favor. Por eso, como anticipo de lo que vamos a ver un poco más adelante, la personalidad influye también en esta relación y la ley de Yerkes-Dodson tiene que adecuarse a las características de personalidad. Esta es una comparación entre un sujeto, la I, predominantemente introvertido, con un sujeto predominantemente extrovertido. Como ustedes ven, comparativamente el extrovertido necesita un nivel de excitación mayor que el introvertido para obtener los mismos rendimientos. Obsérvese la diferencia de la curva. Porque dentro de un rato vamos a ver la fundamentación psicofisiológica de estas diferencias. Fíjense si es así que en este gráfico tomado hace años de Howard y Eisen en un Journal of Experimental Research in Personality, se ve que los introvertidos tienen una media de palabras recordadas mucho mayor, significativamente mayor que los extrovertidos a medida que va pasando el tiempo durante el día. Sin embargo, los extravertidos o extrovertidos logran recordar una mayor cantidad de palabras de inicio. Con un minuto nada más de tiempo, ellos pueden retener un mayor número de palabras. Sin embargo, los introvertidos, mientras más transcurre el tiempo, más palabras pueden recordar. El choque de la prueba impacta más a los introvertidos que a los extrovertidos, pero luego se quedan con un taller, como decimos en Cuba, mucho mayor, y esto obedece, ya les digo, la ley. Los introvertidos, el potencial de excitación se genera muy rápidamente, es fuerte y se disipa con lentitud, mientras los extrovertidos es todo lo contrario, el potencial de excitación se genera comparativamente más débilmente
menos fuerte y se disipa con rapidez. Esta regularidad impacta el comportamiento. Por lo tanto, podemos o no, o sea, debemos o no debemos tener en cuenta la personalidad para el rendimiento deportivo. Por eso es que los entrenadores deben de escuchar la evaluación, vamos a decir, como brújula del psicólogo, porque esto puede cambiar la idoneidad de un deportista para hacer un cambio. Por ejemplo, aquí me voy a detener un poquito. Usted tiene dos basquetbolistas en el banco y tiene que hacer un cambio a uno del terreno por uno del terreno, y el entrenador le pregunta: si el partido está 88-88 y falta un minuto, menos de un minuto para terminar el partido, ¿a cuál de los dos usted le recomendaría al entrenador como psicólogo poner a jugar? Aquí ya estoy poniendo a prueba el conocimiento recién adquirido. Es obvio que hay que sugerir al predominantemente extrovertido, porque se impacta menos en el momento. El introvertido no va a lograr adecuarse a las exigencias del partido en un momento como ese. Sin embargo, si el partido está ganado, se está ganando 80-52 y quedan todavía 10 minutos para terminar el partido, yo les recomiendo que no ponga al extrovertido, porque va a ir perdiendo, porque ante la monotonía, ante el partido ya ganado, ante la falta de incentivo, el extrovertido va a distraer su atención. Por el contrario, el introvertido va a tener un mejor rendimiento en esa situación. Sin embargo, aún, y es el objetivo de esta conferencia, aún con estas precisiones que logramos respecto a la personalidad del deportista, no es posible prever, no es posible que el psicólogo no se equivoque, porque durante la actividad acontecen cosas muy complejas que violenta esta ley, que violenta Yerkes Dodson. Díganme usted a Hull con su teoría del drive. Por lo tanto, ni la teoría del drive ni la teoría de Hull son suficientes para prever con un margen de exactitud o de aceptación más allá, me atrevería a decir yo, del 60%. Por lo tanto, las leyes que hasta ahora han predominado no son suficientes, y esto justifica la aparición de las categorías de la teoría de inversión de Apter y Kerr. Bueno, esta diapositiva es sumamente rápida. ¿Por qué? Porque aquí nada más que queremos demostrar el tamaño de la pupila. Déjenme decirles algo, ya no va a ser tan rápido. Déjenme decirles algo, la pupilometría. Nosotros no tenemos tiempo ahora de verlo, pero si pueden conseguir un pupilómetro, ¿no?, para poder evaluar la dimensión de la pupila, la teoría, el proyecto nuestro contempla un pupilómetro, pero no tenemos pupilómetro. Para poder determinar el tamaño de la pupila ante determinados estímulos. Bueno, vean, en esta investigación ya antigua de los mismos autores que yo les referí anteriormente, es mayor en los introvertidos, tanto en situaciones neutrales, es la línea continua negra, en situaciones afectivas, es la línea discontinua sin puntico, y en situaciones tabúes, que es la línea discontinua con puntico. Eran situaciones sexuales, de conflictos, dilemas sexuales. Observen cómo siempre los introvertidos tienen una mayor dilatación de la pupila que los extrovertidos. Yo quisiera ser extrovertido porque sufren menos. Esas personas pasan por la vida y no le importa tanto los acontecimientos como a los introvertidos, que ven que se juegan la vida en cada momento. De ahí que el potencial de excitación sea tan fuerte, se genere tan rápidamente y se disipe con lentitud.
Esa regularidad se puede apreciar aquí en esta investigación científica excelente que ya tiene algunos años. Próxima, por favor. Ahora véase aquí, temperamento A, que es sistema nervioso fuerte, poco ansioso y con buen balance, excitación, inhibición. Vamos a llamarle, siguiendo la terminología que venimos desarrollando, extrovertido. Y el temperamento B, que es el sistema nervioso débil de Pavlov, el ruso, son más ansiosos, tienen mucha excitabilidad, es el temperamento B, el introvertido. Vean cómo el éxito en la actividad, en la medida en que aumenta el nivel de estrés de la competencia, léase un partido hacia los minutos finales cuando está empatado, léase un saltador que tiene que superar la varilla a una altura que es su récord personal, léase cualquier situación límite. El éxito en la actividad en el extrovertido, temperamento A, va subiendo, mientras en el introvertido, por el contrario, va disminuyendo. Eso es un logro de los sistemas psicológicos contemporáneos, pero no es suficiente, porque cuántas veces hemos querido, nos han pedido, ¿en qué situación tú crees que se debe desempeñar mejor este tenista de mesa? Porque tiene un contrario que le hace un botipronto que lo está registrando, no lo logra. Y entonces yo he dicho, es más efectivo el deportista introvertido o extrovertido, y a la larga no ha tenido rendimiento. Ese agujero negro por donde se escapan las predicciones ocurre porque aún no se ha logrado que estas teorías tengan un valor predictivo suficiente. Ahí es donde aparece, y sé que se está comprendiendo, el papel de la teoría de la inversión que estamos viendo hoy. Consciente de lo anterior, el brillante psicólogo soviético, porque él se hizo en la Unión Soviética, él era psicólogo del equipo nacional de atletismo de ese país. Luego se cayó la Unión Soviética, se fue para Italia, estuvo un tiempito, terminó en Francia su vida laboral, pero brillante. Él logró preparar recomendaciones, orientaciones, de acuerdo con zonas, se llamaba zonas de rendimiento óptimo, en los que cualquiera de los dos, introvertido o extrovertido, podía funcionar con un mínimo de eficiencia. Son las curvas de rendimiento óptimo de Hanning, pero esto rebasa el desarrollo de este tema, rebasa el alcance de esta conferencia. Pero aún así, Hanning, el mayor aporte de Hanning fue demostrar que aún con vivencias negativas de, por ejemplo, angustia, sufrimiento por altas expectativas, inseguridad, algunos atletas podían obtener un buen rendimiento, y viceversa, con vivencias de placer, de ricas, agradables, podía obtener un mal rendimiento. Fíjense que ni con este papel paliativo, resolutivo de Hanning se logró elevar la predictibilidad. Se elevó un poquito con las ISOs, pero no suficientemente. Próxima, por favor. Por ejemplo, aquí lo que acababa yo de decir en esta diapositiva, vean cómo emociones negativas, que son las dos que aparecen en el extremo izquierdo, emociones negativas, y el signo habla del rendimiento. Emociones negativas con rendimiento adverso existen, pero hay emociones, no son muchas, pero hay emociones, algunas. Vean que en esta gráfica hipotética hay 1, 2, 3, 4 emociones negativas que se acompañan de rendimiento negativo, pero hay 2 emociones negativas que producen alto rendimiento.
y vean, hay una, dos más emociones positivas que producen alto rendimiento y hay un número de 4 emociones positivas que también son disfuncionales, producen mal rendimiento. Después que Hanning en los 80, finales de los 70, principios de los 80 hizo esto, nos demuestra que la psicología no puede ser universal, tiene que ser personalizada. Esas personas que hacen, perdón, no, pero que hacen a veces tesis diciendo una variable psicológica se evalúa de manera universal para determinar el rendimiento. Yo no creo en eso, porque las emociones constituyen un ámbito muy complejo y no podemos decir que una emoción se asocia a un desempeño determinado. Esta gráfica de Hanning lo demuestra. Por favor, la próxima. Vean aquí el modelo catastrófico de Hardy, ya esto es en los 90. Vean cómo utiliza la teoría de Yerkes-Dodson de la U invertida en dos casos diferentes. Con alto con alto rendimiento. No, esto tiene que ver con el estado cognitivo de ansiedad. Yo puedo tener un desempeño típico de Yerkes-Dodson con un arousal fisiológico determinado, pero con un bajo estado de ansiedad cognitiva de Spielberg. Es decir, vamos a suponer, yo pensaba que un deportista, que es mi principal contrario, no venía. Y pienso que, bueno, no va a venir, que bueno, yo soy el dueño de los caballitos. Pero el atleta vino inesperadamente y está ahí. Esa es una fuente de ansiedad cognitiva para mí. Si este atleta no hubiera venido, mi desempeño obedecería comúnmente a la teoría de Yerkes-Dodson. Si hay un óptimo y se pasa un poquito del óptimo, bueno, yo bajo un poco el rendimiento, pero no se produce la catástrofe de la figura de la derecha, donde cuando tengo alta ansiedad cognitiva, un estado de ansiedad cognitiva por la presencia de ese deportista. Si paso un poquito más allá del óptimo de excitación, me descalabro. Vean ustedes, yo recuerdo en unos Juegos Panamericanos, no recuerdo ahora dónde se celebraron, creo que ni el año, pero hubo un tenista de mesa cubano que le pasó eso. Estaba compitiendo muy bien y cuando llegó a un momento donde el nivel de arousal se elevó tal vez un poquito más allá de la media, se le olvidó jugar tenis de mesa. No sabía parar los remates, se veía huérfano, se veía descontrolado, catastrófico en esa competencia. Este modelo de Hardy de la derecha lo vi prácticamente en ese tenista de mesa. ¿Y cuántos deportistas no hemos visto también que en alguna medida le ha pasado esto? Pero amigos, volvemos al tema de la conferencia. Ni siquiera los esfuerzos de Hanning y los esfuerzos de Hardy pudieron remendar el problema de la predictibilidad alta de estos sistemas psicológicos. Por eso es el motivo de la conferencia. Con la teoría de la inversión podemos en alguna medida mayor suplir esta dificultad. Próximo, por favor. Vean en este gráfico de Martens, Rainer Martens de la Universidad de Illinois, es a mi manera de ver, y disculpen, el psicólogo más valiente de los 90, tanto que fue capaz de vencer el prejuicio de los soviéticos y darse cuenta que había que abandonar el laboratorio, había que abandonar el aula de psicometría y hacer lo que hacemos los psicólogos cubanos, sudar junto con los deportistas y ponernos bien negritos como estoy yo en el terreno, porque nada quita el terreno. Por ejemplo, vean,
La ansiedad somática está baja 48 horas antes de la competencia, 24 horas antes de la competencia, 12 horas, pero ya una hora antes de la competencia, cuando el nivel cognitivo que yo decía en la diapo anterior se eleva porque está alto. Observen que el nivel cognitivo de ansiedad está alto todo el tiempo, porque ya yo supe, siguiendo el ejemplo anterior, que ese muchacho vino, el muchacho temido por mí vino, pero yo logro mantener la ansiedad somática a un nivel bajo, pero ya una hora antes de la competencia, vean cómo sube la ansiedad somática. Ahí hay sudoración excesiva, sudoración palmar, baja resistencia eléctrica de la piel, frecuencia cardíaca elevada. Todos esos signos se suben de manera dramática e imprevista una hora antes de la competencia. Y vean, 24 horas después de terminada la misma, como tanto la ansiedad somática como la cognitiva bajan las dos. Próxima, por favor. Por lo tanto, sigamos el mensaje práctico de la teoría de Hardy. Para que el rendimiento sea óptimo, no es suficiente alcanzar un nivel ideal de arousal, ese nivel intermedio. También es necesario controlar el estado cognitivo de ansiedad. Y allá van los psicólogos a detectar las fuentes de ansiedad cognitiva y tratar de reducirlo. Hay que recordar a Wayne Berry-Gould en ese excelente libro Foundation of Sport Psychology, donde habla de las estrategias conductuales cognitivas. Yo les recomiendo todo el que o aquel que no ha podido leer las estrategias conductuales cognitivas que resume brillantemente el manual de Wayne Berry-Gould, la revisen. A un muchacho joven le puedo decir un mensaje elaborado: oye, no vas a jugarte la vida en esta competencia, tienes todo un mundo por delante, tienes 17 años. ¿Y qué le diría a un viejo que ya ha hecho historia y que se está enfrentando a una situación para poder reducir el estado cognitivo de ansiedad? Le diría: oye, ya tú hiciste todo lo que ibas a hacer, disfruta esta competencia porque ya tú tienes tu nombre hecho. Eso es lo que nos quiere decir Hardy con este mensaje. Próxima, por favor. Y aquí, por ejemplo, la ansiedad como rasgo y como estado de Spielberg, conocida por todos los psicólogos del mundo. Hay una serie de regularidades que yo he tenido la ocupación de sacarla. Ustedes la ven después. Como en resumen, les resumo esta diapositiva. Un alto nivel de ansiedad como rasgo y un bajo estado de ansiedad es inconveniente. Aquí sí hay alguna predicción, predice bajo rendimiento. La mejor combinación es una baja ansiedad como rasgo y una alta ansiedad como estado. Procúrenla y verán que el rendimiento mejora, pero aún así, con estas regularidades encontradas por Spielberg, Hardy, McLeod, no es suficiente para elevar el nivel predictivo de la conducta deportiva. Próxima, por favor. Y finalmente, el modelo de estrés de Caraser, Russell y Theorel, por consideración de nuestro amigo, tomado del libro Estrés, un enfoque psiconeuroendocrino de Miguel Ángel Álvarez, nos permitió utilizar esto. Este modelo combina nivel de excitación con nivel de control de la tarea, teniendo en cuenta que este último es la posibilidad de mantener la activación psicológica y fisiológica a un nivel óptimo sobre un amplio rango de condiciones estimuladoras. Y esto nos permite trascender el prearranque, el simple modelo del prearranque de Puri o de Johnson en los Estados Unidos, que le llamó ansiedad precompetitiva, rebasar el estudio
de las emociones previos a la competencia para entrar en las emociones durante la competencia. Vean que cuando hay un alto control de la tarea, sé por dónde viene el contrario, tengo parque para poderle responder. Y la excitación es baja porque apenas comienza el partido, hay situaciones relajadas que pueden pasar a pasivas si el control de la tarea baja y yo no encuentro respuesta para lo que me está haciendo este tenista de mesa que yo mencionaba hace un ratico. Pero si el control de la tarea sube y el nivel de excitación se eleva porque estamos en el momento pico de la competencia, se producen situaciones activas que tienen un alto poder regenerativo. Es la mejor combinación: alto control de la tarea y alto nivel de excitación. Pero si se produce un alto nivel de excitación y baja el control de la tarea, pensemos en un pitcher que está dominando el partido haciendo un juego perfecto, pero le envían un emergente que le descifra la slider que tanto daño le ha hecho a sus compañeros de equipo y le mete un jonrón. Se acabó el juego perfecto y luego vuelve al bate otra vez. Ese pitcher cae en una situación de distrés porque al no poder dominar a ese bateador y el bateador hacer con él lo que quiere, pues el nivel de control de la tarea baja y como la excitación está alta porque puede perder el juego, se produce una situación de distrés que puede terminar con un agotamiento precipitado y con una desorganización o un descalabro, como en el caso de Hardy en la parte derecha de su imagen. Pero aún así, insisto, no es posible prever con un margen alto de exactitud. Próximo. Finalmente, ya después de haber descrito este cuadro de, algunos pensarán, de imperfecciones de nuestra ciencia aplicada, sí, son imperfecciones de nuestra ciencia aplicada, pero no hay que cruzarse de brazos. Ahí vino Michael Apter de la Universidad de Bristol en Inglaterra, un importante autor dentro del campo científico, que publicó esta obra Motivational Steel in Everyday Life, una guía para el estudio de la teoría de la inversión. Esto fue publicado en el 2001 y ahí tienen algunas direcciones para poder profundizar. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, esta teoría, en vez de basarse en un continuo, una variable de continuo, por ejemplo, la ansiedad es una variable continua que va desde menos a más, la introvertibilidad es una variable continua también. Todas estas variables que no logran predecir el rendimiento, este señor habla por primera vez de biestabilidad. Esta biestabilidad se basa en que los sistemas de autocontrol no se rigen por el principio de la homeostasis, son biestables, en los que existen dos estados estables posibles. Aplicar este concepto de la teoría de la inversión propone que los niveles preferidos o estables pueden ser alternativos, o estoy en uno o estoy en otro. Próxima, por favor. Bueno, pues dentro de la teoría de la inversión, que tiene 4 modos bipolares de metamotivacionales bipolares, que los vamos a ver ahora, se producen entre ellos inversiones, que son los cambios que tienen lugar entre un estado metamotivacional operativo en uno de los pares que se estructuran. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Como ustedes ven, aquí están, bueno, aún aquí no están los 4 estados metamotivacionales, que son télico-paratélico, negativismo-conformidad, maestría-simpatía
y autocéntrico alocéntrico. Todavía no hemos llegado a esos 4 pares, pero estos son componentes de la teoría que nosotros nada más que en este espacio, a lo mejor la doctora Regina me da otro espacio en el futuro para hablar de los demás, pero ahora nada más que vamos a hablar de los estados metamotivacionales. El tono hedónico, el arousal y los marcos protectores, que son dimensiones que también forman parte de la teoría de la inversión, no lo vamos a abordar. Vamos a abordar solamente los estados metamotivacionales. Próxima, por favor. Bueno, aquí sí están los 4 estados metamotivacionales. Ya se los había dicho: télico, paratélico, negativismo, conformidad, autocéntrico, alocéntrico y maestría, simpatía. Estos estados motivacionales son estructuras mentales que van a guiar a las personas en el modo como interpretan la realidad. Por eso es que un atleta con alto nivel de ansiedad como rasgo, que atiende a sensaciones relacionadas con el sentido de la amenaza, es probable que en un momento determinado, porque no somos robots, somos seres humanos, reaccionemos de diferente manera, porque en este escenario competitivo, a lo mejor, mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo: Iván Pedroso Soler, uno de los mejores saltadores de la historia de la humanidad, tetracampeón mundial y olímpico, con 1,78 de estatura, junto a Mike Powell, Carl Lewis, que tenían más de 1,90 los dos. Este muchacho en Padova, Italia, se sentía en su casa, o mejor que en su casa. Había algo allí circunstancial, local, que le permitía sentirse bien. Bueno, a pesar, si él hubiera tenido un gradiente de ansiedad elevado, puede hacer una inversión télica o paratélica en ese escenario, porque es coyuntural para él. Por tanto, ¿qué tiene que...? Y este es el mensaje fundamental tal vez de la conferencia. Si Iván Pedroso, por ejemplo, ese magnífico deportista, tiene un modo metamotivacional paratélico, que lo vamos a describir ahora, yo puedo prever que en Padua, aun cuando se sienta muy bien y pueda expresarse de una manera determinada, puede hacer una inversión técnica para ganarse al público, para ganarse el aprecio de la gente, y puede abrazar la meta de una manera más conmovedora y más fuerte que en otras ocasiones. Y con ello, con ese control que yo logro de que en otras competencias en Padua ha hecho una inversión técnica, yo puedo prever que esa inversión se puede volver a producir, a pesar de que las evaluaciones de los sistemas psicológicos tradicionales apuntan a lo contrario. Se dan cuenta cómo la teoría de la inversión puede convertirse en un asistente invaluable del psicólogo y del entrenador para evitar el fracaso de un psicodiagnóstico y de su previsión. Por lo tanto, podemos prescindir de la teoría de la inversión en el futuro si queremos hacer crecer la psicología del deporte en su sentido pragmático, en su sentido aplicado. Obviamente, quien nos está siguiendo correctamente sabe que no es posible prescindir de la TI en el futuro. Pero en esta diapositiva tenemos los estados télicos y paratélicos por un lado, y los voy a explicar. Tal vez no podemos prescindir de algunas diapositivas posteriores. En el estado télico, la meta ocupa toda la atención del deportista y puede perseguirla a como dé lugar, y la meta convertirse en un objeto de no renuncia. Tengo que lograrla a como dé lugar. Sin embargo, en el estado paratélico,
la meta no ocupa los ribetes que ocupa en el anterior, en el télico. La meta es relativamente importante, pero a veces pueden haber metas sustitutas que pueden en un momento determinado, cuando yo veo que no voy a lograr ganar esta competencia de fondo, porque a pesar de que voy primero, hay un atleta etíope que me viene siguiendo los pasos, aún faltan 150 metros para llegar a la meta y yo siento que su jadeo, que su sistema respiratorio, por su sistema respiratorio, está más económico que yo. Entonces puedo decir, si yo insisto en la meta de ganar, lo que me voy es a explotar. Y entonces no voy a coger ninguna medalla ni voy a coger nada. Entonces lo que voy a hacer es una inversión paratélica. En lugar de seguir abrazando la meta a como de lugar, cambio la meta por otra que me permita una descompresión de mi compromiso. Bueno, cuando miro con la periférica hacia atrás, el tercer corredor está a 20 metros de mí de distancia. No me va a alcanzar aunque yo baje la frecuencia de paso. Entonces voy a hacer una descompresión agradable, voy a dejar que me pase el etíope y yo voy a coger medalla de plata. Si alguien está pensando que esto se trata de una renuncia temprana a un compromiso, le sugeriría que revise eso, porque está equivocado. Eso depende de las apreciaciones, la autovaloración correcta que pueda tener el deportista y la decisión de luchar hasta el fin, como decía Puri. Pero llega el momento en que la evidencia es tal que puedes sustituir la meta por otra más realista y más adaptativa y lograr la medalla de plata, una digna medalla de plata. Esa es una inversión paratélica que yo tengo que preparar al deportista y me voy a detener un poquito aquí a hacerles una historia real. Esta historia es real, no voy a decir nombre, pero sí les digo que es real. Juegos Mundiales de Sevilla, 1999, nuestro principal triplista, o no, perdón, Sevilla no, Gotemburgo, 1995, nuestro principal triplista se enfrenta con un inesperado atleta que le va ganando. Este inesperado atleta lo obliga a superar su marca personal si quiere llevarse el oro. Y él le siguió detrás. En las primeras asientos las primeras lunetas estábamos nada más y nada menos que Alberto Juan Torena, una figura mundial del atletismo mundial, vicepresidente de la IAF, y fue el mejor corredor de 800 metros que ha tenido Cuba y el mundo. Bueno, Juan Torena y yo al lado, tenía yo el honor de estar al lado. Juan Torena decía en aquella cantidad de ruidos y de expresiones emocionales de los fanáticos, ¿no? Quería hacerle llegar la idea de que lo dejara, que él no iba a poder saltar más de 17:40 y pico, que era su mejor marca, y el contrario se había acercado a 18 metros. ¿Qué hacía nuestro atleta? Tratando de superar una distancia que él nunca se había acercado a ella. No nos hizo caso, no nos oía probablemente. Juan Torena le decía, déjalo que está loco, déjalo. Yo también trataba de hacerle llegar el mensaje, pero él siguió detrás de su contrario. Resultado, quedó por debajo de su mejor marca y no cogió la plata,
cogió cuarto lugar. Es más, voy a decir el nombre para que lo busquen en Google si quieren. Joelvis Quesada. Joelvis Quesada pudo haber salido de ese campeonato mundial con una dignísima plata y salió sin medalla. Esto es ¿por qué? Porque no hizo una inversión para técnica. Siguió técnicamente con la meta en la cabeza y no hizo una inversión funcional, porque hay inversiones que son disfuncionales, pero esa hubiera sido una excelente inversión funcional que le pudo valer para la medalla de plata. Vean cómo la teoría de la inversión con estas categorías acerca al entrenador y al psicólogo a un terreno que con el laboratorio de psicología, con el aula de psicometría, con el psicodiagnóstico clásico, no podemos llegar. Espero haberme podido explicar y que como Regina y yo conversamos, que fuera potable, ¿no? Porque ha sido un reto insertar esta conferencia en este curso, teniendo en cuenta que no todos son psicólogos, pero espero que me haya podido expresar. Ahora, el par negativismo-conformidad es un par que tiene que ver con la negación potencial que yo puedo hacer a una orientación del entrenador, a un axioma de un libro, o puedo hacer una inversión conformista, es decir, conformarme con aplicar el axioma y no tener una iniciativa inteligente. Yo me puedo mostrar negativista. Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo. Un juego de baloncesto importante. Estamos en las postrimerías del partido. Me sorprendo en ofensiva rápida cerca del aro, pero con superioridad numérica. Hay 3 atletas, o sea, somos 3 del equipo rojo y del equipo contrario azul hay 2 nada más. El libro que dice superioridad numérica, pase al compañero más adelantado. Eso es lo que me indica el entrenador también. Los libros. Sin embargo, estoy a una distancia del aro, estoy no guardeado, me siento libre y se me ocurre hacer un tiro a larga distancia para ganar 3 puntos. Eso es una inversión negativista, porque niega lo establecido, niega el librito, niega la indicación del entrenador y yo decido hacer una canasta y tal vez con ese punto de más ganamos el partido. Esa es una inversión negativista. Si yo ahora me sintiera con posibilidades de hacer un tiro de larga distancia de 3 puntos y encestar, pero como tenemos superioridad numérica, voy a aplicar el librito, no, le voy a hacer un pase al compañero más adelantado, que está cortando por la diagonal. Si empieza a cortar el compañero más adelantado, pero hay una mano larga que me interfiere ese pase, o si el compañero no lo recibe bien, o si el compañero de pronto ha sido más gardeado, yo me puedo arrepentir de no haber seguido esa disposición original, ese ímpetu, ese impulso de hacer un tiro y hubiera encestado. Entonces ahí hay una inversión conformista que no es mala. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el modo metamotivacional que caracteriza a Raulito? A Raulito lo caracteriza el modo conformidad. No puedo esperar entonces que por mucho dominio deportivo que tenga, por mucha capacidad que tenga, él vaya a tener una respuesta original
que niegue al propio entrenador y que le permita aprovechar ese impulso y hacer un tiro a larga distancia, a pesar de tener un 3 contra 2 cerca del aro. Entonces el entrenador me puede preguntar a mí si Raulito tiene un modo metamotivacional conformista y hace muy poco negativismo. Yo necesito un hombre que cree, que tenga creatividad durante la competencia. No me conviene un hombre que aplique solamente el librito. Bueno, no lo pongas. Yo preguntaría, ¿cuántos genios de la NBA son conformistas? Jordan era conformista o era negativista en un sentido práctico. Bueno, esos detalles propios de la teoría de la inversión demandan terreno, y ese es el modelo de preparación psicológica que hacemos en muchos países, especialmente en Cuba, que hay un psicólogo por deporte. Yo le tengo que pedir a mis psicólogos que me digan en qué modo cuál es el perfil metamotivacional típico de ese atleta. Porque luego está el tercer par metamotivacional, autocéntrico, alocéntrico. El autocéntrico es el que se pone por delante del equipo, el que piensa más en él que en el equipo, el que obtiene satisfacción solamente logrando el éxito con un acento personal. El alocentrismo es todo lo contrario, es cuando el atleta no se siente bien protagonizando, sino que cede el protagonismo a otro compañero de equipo, o puede llegar en casos extremos de alocentrismo a no querer ganar la competencia. Esas situaciones se dan. Entonces, ¿en qué condiciones un atleta puede hacer una inversión autocéntrica y en qué condiciones puede hacer una inversión alocéntrica? Yo tengo un caso que les puedo narrar, el caso de un pertiguista que falleció lamentablemente por una enfermedad brutal, ¿no? Él era el líder de la pértiga en Cuba. Sin embargo, sabía que tenía unos años más que el muchacho prometedor, joven, impetuoso, con tremendas condiciones físicas, que había llegado hacía poco al equipo. Estábamos en un entrenamiento en una base en otro país y recuerdo que este líder de la pértiga cubano estaba más pendiente de cada detalle del entrenamiento del muchacho nuevo que de él mismo. Estaba haciendo una inversión alocéntrica. Entonces él le daba más recomendaciones que el propio entrenador. Hasta que yo le pregunto, ven acá fulano, ¿por qué tú no te preocupas más por hacerlo bien tú? Estás invirtiendo toda tu energía en perfeccionar al otro deportista, que a la larga es tu contrario, porque en el atletismo es de tu país, pero es tu contrario. Y me dice, ay Sico, pero es que él tiene tantas condiciones que yo envidio realmente, y el futuro es de él, vamos a ayudarlo a él a que gane en esta gira. Entonces hizo una inversión alocéntrica y sin embargo alguien que pueda hacer, o que pueda, por ejemplo, un jugador de baloncesto que todas las quiera meter él, o que juegue de manera que, aunque no sea delantero, que todas las condiciones lo ayuden a que sea él el que eleve su productividad en el partido, esa es una inversión autocéntrica, y tal vez es parte de su perfil motivacional. Y finalmente, el par maestría-simpatía también es muy coyuntural. ¿Por qué? Voy a poner otro ejemplo. Puede que sea un boxeador que reciba
una indicación del entrenador. El contrario tuyo es más bajo, pero es más fuerte que tú, es más joven que tú, tiene menos alcance que tú. Aprovecha tu alcance para mantenerlo a distancia. No dejes que se te pegue. No dejes que se te pegue. Esa es una indicación. El boxeador, cuando está aplicando esa indicación y manteniendo el jab largo, impide el acercamiento del otro boxeador, está en polo maestría. Puede estar, si es de 5 rounds, puede estar 3 rounds en polo maestría, 4 rounds en polo maestría. Aplica, aunque tenga ganas, porque ya lo tiene madurito, ya le ha dado suficientes golpes, ya el cansancio lo ve cansado, pero se mantiene en el polo maestría, no lo deja acercarse y le marca y sale, como hace nuestro gran Julio César Lacruz, ¿no? Uno de los mejores boxeadores del mundo. No me acuerdo qué división tiene Julio César, pero él aplica esto. Pero sin embargo, puede ser que este combate se efectúe en el municipio de nuestro atleta, esté presente los familiares, esté presente la novia, hayan condiciones, y él en el último y quinto round, él piensa que ya está lo suficientemente agotado su contrario y recibe del público arengas de que KO, KO, o sea, que le dé un golpe que lo tire a la lona. Para lograrlo tiene que acercarse y él pensar, bueno, ya yo lo tengo madurito, no tengo por qué mantener la indicación del entrenador, estaba en polo maestría, y hace una inversión disfuncional al polo simpatía, porque lo que quiere es complacer a las personas allegadas que están en las gradas y darle un knockout a su contrario. Bueno, en el último minuto del combate dije, como si fuera yo, me puse en el caso del boxeador, porque es tentador. Si ya lo tengo madurito, lo voy a tumbar de un derechazo. Deja que se acerque. Y como es fuerte el hombre, y quién sabe si traía una táctica para eso, eso depende de la historia anterior de nuestro boxeador. Se equivoca nuestro boxeador y le entra un jab al estómago que lo derrumba. No se puede reponer de ese golpe, y quien ganó fue el contrario. Ahí hubo una inversión simpática que le costó el combate. Se dan cuenta, amigos, cómo primero hay que tener el perfil metamotivacional claro, y luego las probabilidades de que en determinado contexto, con determinadas peculiaridades de la actividad, se pueda producir una inversión, y eso me elevaría a mí como psicólogo la posibilidad de prever o de por lo menos evitar que eso ocurra. Tanto es así que este último ejemplo que yo acabo de poner es un ejemplo real, que el psicólogo doctor Julio Ordoqui Valdriche, nuestro alumno de doctorado, con este propio, estoy dando datos que no debería darnos, pero bueno, con este propio boxeador que aún está en activo, ya que dije su nombre, su máxima es evitar que haga inversiones simpáticas y que se mantenga en el polo maestría y no permita acercamientos a rivales más fuertes, porque él no es muy fuerte o tan fuerte como los demás. Él tiene que mantener a toda costa el estilo de pelea de distancia y no permitir acercamientos. Espero que se haya entendido esto. Próxima diapositiva, por favor.
Miren, por el tiempo que nuestro amigo, ¿tu nombre? Luis nos está ayudando, ya me está diciendo que me estoy acercando al tiempo límite. Entonces vamos a ver, aquí hay, yo les voy a dejar estas diapositivas, los distintos pares metamotivacionales. Las voy a ir pasando poco a poco. Aquí está el par télico-paratélico, por favor, próxima diapositiva. Aquí tenemos el estado paratélico. Observen este tenista. La meta puede no ser lo más importante. Lo más importante es hacer un saque lindo, eficiente. Vean la pareja de ballet sobre hielo. Alguien puede decir que esa pareja no está viviendo, disfrutando esa ejecución. ¿Ustedes creen que puede estar preocupada por el rendimiento? No, el rendimiento se va a derivar tanto en el saque como en la ejecución. Se va a derivar de lo bonito, de lo preciso, de la calidad de la ejecución que hagan. Esa es una inversión paratélica. Esa inversión paratélica hay que investigar en lo adelante, en qué personalidades, introvertidos, extrovertidos, más inteligentes, menos inteligentes, en el gradiente emotividad-dinamismo, los más emotivos, los más dinámicos. O sea, hay un mundo de investigaciones que se pueden realizar para hacer recomendable un modo télico o un modo paratélico. En el caso de los télicos, la ansiedad sobra para poder alcanzar la meta. Sin embargo, en los paratélicos el nivel de ansiedad está invertido en sensaciones que si las puedo conducir bien, tanto como entrenador o como psicólogo, puedo conducirlo de modo que tributen al rendimiento y que no sean un obstáculo para el rendimiento. Les digo algo, los hooligans, esos vándalos que a veces van de Austria a París por lo fácil que son las comunicaciones en Europa, no van a ver el fútbol. Los vándalos, los hooligans van a formar camorra, problemas en las competencias. Hay un autor llamado Antonio Hernández Mendo, nuestro amigo, que hizo una investigación con su alumna Josefina Maíz, con hooligans en estados paratélicos, pero paratélicos para fastidiar, para quemar neumáticos en los estadios, para formar bronca, camorra, para matarse unos a otros. Hay una película que se llama Hooligans, que yo se la recomiendo, es maravillosa, y hubo muertes por este vandalismo derivado del deporte. Los vándalos en el deporte hacen inversiones paratélicas, pero si una inversión paratélica yo la puedo conducir en un atleta predominantemente introvertido con alta ansiedad como rasgo, pero lo más probable es que yo obtenga un mejor rendimiento. Ven las herramientas que pone en nuestras manos la teoría de la inversión. Próxima, por favor. Como ustedes pueden ver aquí, se hace una disección del polo télico y el polo paratélico, dimensión en los extremos, dimensión tiempo y dimensión intensidad. Ustedes después estudian estas diferenciaciones. Próxima, por favor. Bueno, aquí está el par negativismo-conformidad. Este caracteriza el estado de negativismo. Ustedes pueden perfectamente, por el tiempo, volvemos al problema del tiempo, ustedes pueden leerlo, aunque ya yo los describí, los 4 modos, las 4 dimensiones metamotivacionales ya están descritas y comprendidas seguramente, pero bueno, aquí ustedes pueden profundizar en los estados. Yo voy a omitir algunas diapositivas habladas para ir a un último contenido que hace falta explicar. Bueno, aquí tenemos una diapositiva fundamental
las anteriores, que consisten en descripciones de cada uno de los 8 estados metamotivacionales y sus combinaciones, ustedes la pueden ver en un PowerPoint que yo le mando a la doctora Regina, que sí está completo. Aunque yo lo que les recomiendo es que vayan a ver a After Care, por supuesto. Pero bueno, si quieren tener una valoración de cada uno de las inversiones metamotivacionales, porque a veces se combinan, una inversión télica negativista tiene una lectura, no es lo mismo que una inversión télica conformista. Todo eso ustedes lo pueden estudiar detalladamente en el PowerPoint completo. Este es el PowerPoint ilustrado con la voz, ¿no? Con las ideas. Ahora, en esta es un recurso para estimular la creatividad en el deporte. Sin una inversión negativista y télica, es muy difícil lograr jugadas de tan alto nivel. García Peña y colaboradores en el 2021 desarrollaron este tema. Y hay una idea que fundamenta esta creatividad, y es la aparición del llamado pensamiento divergente. El pensamiento divergente o lateral, que también se le llama, es el que se aparta de la lógica, que en un momento determinado se innova, se crea durante la competencia. De hecho, los autores soviéticos más clásicos, como Buni, como Rudik, hablaron de que la competencia es un escenario donde hay que crear constantemente. Bueno, en este momento, con la tecnología, con los avances de nuestra propia ciencia psicológica, tenemos que pensar que para crear en una competencia, para tener resultados por encima de lo esperado, hay que tener pensamientos originales o pensamientos divergentes, que probablemente sea hacer lo que no se espera que yo haga. Ese pensamiento, hay investigaciones que hemos realizado. Hay un autor llamado Carlos Díaz, un español que fue alumno nuestro en el máster de la Universidad de Sevilla, que tiene una tesis que está en el repositorio de la Universidad de Sevilla, pero que pueden encontrar muy fácilmente en la red, poniendo contribución al pensamiento táctico de Carlos Díaz. Aquí se explica la investigación que hizo bajo mi colaboración con 16 jugadores irlandeses de baloncesto, y encontró que el nivel de pensamiento abstracto o razonamiento por analogías, junto a cierto grado de psicoticismo de Eysen, cierto grado, no un grado elevado que pueda predisponerlo a una psicosis. No estamos hablando de patologías, estamos hablando del factor psicoticismo en los deportistas, que es la tendencia a ver las cosas con una óptica fría, analítica, responsiva, una óptica no tan implicada emocionalmente, pero sí con un fundamento cognoscitivo alto. Estas personas que tienen esta aproximación, pues alimentan, desarrollan más pensamientos divergentes. En este caso, personas que tengan esta característica, es conveniente que realicen más inversiones negativistas. Ahora, ¿cuál sería la actitud del entrenador ante un atleta
que hace, como dicen algunos, quiere hacer lo que le da la gana y no lo que yo le digo. Por lo tanto, si usted es entrenador y nos está escuchando, convendría consultar con su psicólogo qué gradiente de psicoticismo tiene ese atleta. Consultar con su psicólogo cuál es su aprovechamiento intelectual. Consultar con su psicólogo cuál es su motivación de logro. Fíjate, le he dicho ya 3 variables psicológicas que estudian nuestros colegas para entonces, y otra cosa, ¿cómo son sus valores? Si no está dentro de sus valores ridiculizarlo a usted, ni irse por encima de usted, tiene el valor disciplina del equipo, tiene el valor motivacional supraindividual, es recomendable que usted permita que realice inversiones negativistas. Si usted no se lo permite con la aprobación científica de su psicólogo, usted va a perder oportunidades de que ese deportista realice mejores rendimientos. Y para demostrarlo, yo quisiera que la profesora ponga un video que se llama Psicoticismo Sotomayor o Psicoticismo Soto, que es una entrevista que yo le hago a Sotomayor hace años, cuando él renuncia, amigos, escuchen, a una altura de 2.39 en un campeonato del mundo para pedir 2.41, que se sobran los dedos de la mano para decir las veces que se ha saltado. Y luego que vean esta entrevista, vean y escuchen esta entrevista, analicen qué hubiera sido de Sotomayor, mejor saltador de la historia de la humanidad, cuyo récord mundial ya tiene 30 años, acaba de cumplir, si no hubiera tenido una inversión negativista en esa competencia y hubiera dicho, no, voy a preferir pedir 2.39. No, él renuncia a 2.39 para pedir 2.41 y gana. Eso es psicología de campeones. Y después hay otro video que dura 1 minuto, que no podemos poner desde acá, donde Sotomayor, a la distancia de 29 años, nos explica para el Congreso Hominis, nos explica por qué o cómo él tenía la doble política, ¿no? De ser disciplinado, y le gustaba ser disciplinado, pero nunca rehusó a tener inspiraciones propias en la competencia. Yo le pregunto precisamente esto y Sotomayor responde en un video que dura segundos cómo él disfrutaba la aparición de esos impulsos, de esas decisiones, una de las cuales le permitió hacer esa hazaña de renunciar a 2.39 para pedir 2.41 y con ello ganar el campeonato del mundo. Motivacional que el trabajo que hizo Sotomayor durante la competencia del Mundial Bajo Techo de 1993 en Toronto. Tal vez él recuerde lo acontecido en esa competencia. Esa competencia, en el plano competitivo, ha sido, creo, la competencia más difícil que he tenido. Llegué allí al campeonato mundial con solamente una competencia previa a Toronto. Patrick y los demás saltadores llegaron en magnífica forma. Empezamos a saltar sobre los 2.25, ya en los 2.37 quedábamos 3 saltadores. Se eliminó Smith, que fue en la lista de bronce, y Patrick llegamos a los 2.37 sin cometer ningún nulo.
Yo me sentí un poco cansado por el viaje, también estaba un poco cansado mentalmente de algunos problemas que tuve personales ante la competencia. Intentando 2.39, fallamos los dos el primer intento, y en el segundo intento Patrick saltaba antes de mí. Él lo salta en el segundo intento, y yo lo que me dije, como me sentí un poco cansado y eso, me sentía en la posibilidad de saltar los 2.39, pero ya había que después ir a un desempate, intentar tres saltos mínimos en 2.41, luego si seguíamos empatados un cuarto salto, si no después volver a bajar la varilla, así ya está, que uno de los dos saltara a una altura que el otro no lo hiciera. Y pensando así, bueno, en condiciones físicas estoy, con ganas y deseo estoy de superar una altura superior a los 2.39, y me arriesgué a saltar, a intentar 2.41, que creo que eso yo nunca más lo he hecho, ni lo ha hecho nadie. Se renuncié entonces a los 2.39 e intenté los 2.41. Patrick falló su intento y yo lo salté, y con eso obtuve la medalla de oro, que realmente fue un riesgo bastante alto por la altura en que había. Ya no estaba intentando, no fue una renuncia a 2.30 ni 2.35, fue una renuncia a 2.39 para intentar 2.41. Y en ese momento, en ningún momento pensaste en la posibilidad de fracasar. No, cuando yo pedí los 2.41 y desistí de los 2.39, fue porque siempre pensé en que podía saltar 2.41. No dudé en ningún momento en que no podía. World record holder indoors and out has this one last chance for the gold medal in the high jump. The bar, 2:41. That's it. Great competitive. Hola Javier, gracias por venir y dedicar parte de tu tiempo a compartir con nuestros congresistas algunos detalles de tu accionar competitivo que te permitió convertirte en el saltador de altura más relevante de la historia. Te haré unas preguntas acerca de ese accionar. Te ruego evoques vivencias de algunos de los momentos más importantes de tu carrera deportiva y precises, por favor, los siguientes detalles. Primera pregunta. Las indicaciones recibidas de tus entrenadores acerca del modo como debías ejecutar la cadena cinemática, ¿solían ser aplicadas por ti al pie de la letra o eran apenas recomendaciones que tú ajustabas a voluntad? Hola, bueno, primero agradecerte por darme esta posibilidad de dirigirme a todos los aquí presentes en este congreso. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que yo fui un atleta muy disciplinado y acaté cada una de las no decir órdenes, pero cada una de las cosas que los entrenadores a mí me dijeron de que debía hacer. Y todos esos consejos, por supuesto, que lo tomé y lo absorbí. Lo que ya en plena competencia, y tal vez no, y en muchas ocasiones, en mismos entrenamientos, no todo lo que me decían los entrenadores, también me dieron la posibilidad de hacerlo, lo hacía a pie de la letra. De hecho, mi técnica es diferente a la del mundo entero. Una cosa que no me enseñaron, fue una cosa que yo me hice ese movimiento yo solo. Después, mis entrenadores, lo que viendo ya mi error, entre comillas, me lo fueron perfeccionando. Perfecto. Bueno, y cuando realizabas esos ajustes que de alguna manera se apartaban del acuerdo, ¿no? ¿Cómo te sentías? Esto se denomina divergencia en el argot psicológico, ¿no? Dinos con toda sinceridad, ¿qué efecto producían en ti estas divergencias? A ver, ¿las sufrías? ¿Te generaban sentimientos de culpa o las disfrutabas? Cada vez que yo tomé una decisión en competencia, igualmente en entrenamiento, siempre la disfruté. La disfruté porque tuve la suerte que la mayoría de las veces, gracias a esas situaciones en las cuales yo tomaba alguna decisión, la mayoría de las veces terminaron en triunfo. Igualmente algunas no fueron las mejores decisiones porque hice alguna cosa, renuncia a alguna altura y con ella no alcancé una medalla o no alcancé la altura deseada por mis entrenadores.
pero sí, nunca culpé a nadie, siempre me culpé a mí mismo cuando tomé esas decisiones, pero creo que esas decisiones que tomé en aquel entonces, hoy en día, después de haber fracasado en alguna de ellas, la volvería a tomar. Perfecto. Muchas gracias, Soto. Muchas gracias por tu participación. Bueno, hemos hecho un recorrido por los sistemas psicológicos previos, muy buenos, excelentes, pero perfectibles, en el sentido de que no es posible una predicción. Y hemos hecho una incursión por la teoría de la inversión. Espero que les haya interesado el hecho de que ustedes ahora se lancen, ¿no?, a conocer, a estudiar la teoría de la inversión y sobre todo colaborar con nosotros en nuestro proyecto. Sería excelente que fuera un proyecto internacional, que hayan personas, hay mucho que investigar, sobre todo qué probabilidades existen de que un tipo de atleta introvertido, extrovertido, dinámico, estático, más inteligente, menos inteligente, con determinado perfil metamotivacional, haga inversiones funcionales, oportunas en el momento preciso. El día que tengamos ese complemento activo de nuestro trabajo, va a ser muy difícil que un entrenador prescinda conscientemente del trabajo y del acompañamiento de un psicólogo en las competencias, en las giras, en los momentos más importantes de la preparación. Decirles que le traía una inversión metamotivacional que hizo Ana Fidelia Quirós, ahora Quirós, era antes Quirós, en el Campeonato Mundial de Gothenburg 1995, a muy poco tiempo, meses, 11 meses, casi menos de 2 años de haberse quemado el 30% del cuerpo en quemaduras de tercer grado en algunos casos. Los quemólogos recomendaban que se apartara totalmente de las competencias. Nunca lo quiso hacer, al punto de que en determinados momentos, cuando ya salvó su vida y ya no había tanto peligro, pero estaba todavía en rehabilitación, subía y bajaba las escaleras a escondidas en el hospital Hermanos Amejeiras para no perder capacidad de trabajo. Y se trató de un tema, y compañeros y compañeras, en Gothenburg 1995, porque el accidente ocurrió en enero del 93, en julio del 95 ganó el Campeonato Mundial de Gotemburgo, Suecia, y yo traía, pero es imposible. Si quieren, repito, podemos hacer una conferencia sobre ese tema nada más, que ya está, sus resultados están expuestos en 2 congresos anteriores. Ver por dentro los afrontamientos que ella hizo, el grado de dureza que logró y que le permitió hacer este vaticinio. ¿De qué se trataba? Después que terminó la gira del año 1995, el comisionado nacional recientemente fallecido, Jesús Molina, nos pidió ayuda a los psicólogos a que ella retorne a La Habana o no participe en el Mundial. No pude sumarme a esa pretensión, porque ella lo identificaba como una traición a sus posibilidades reales con las que ella contaba. Bueno, se logró un trabajo de equipo interdisciplinario donde yo presenté mis razones psicológicas y se decidió aceptar que participara en la competencia y ganó. Por lo tanto, la teoría de las inversiones tiene un fundamento importante y nos va a permitir elevar, resumo, el nivel predictivo de nuestro psicodiagnóstico. Espero que les haya sido agradable
la conferencia y bueno, me mantengo enlazado por WhatsApp para responder en esta próxima media hora todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias y hasta pronto.